Hermanos, Dios les bendiga. Un día mi tía, cuando yo recién me convertí, me dijo, Chuyito, nunca faltes a un culto, porque tú no sabes la bendición que te puedes perder. Y cuánta profundidad y sabiduría tenían esas palabras y ese consejo. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer en determinado servicio, porque siempre se predica la palabra y se expone, pero no sabemos qué es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si faltamos, podemos habernos perdido una bendición. En Marcos capítulo 3, en los últimos versos, se encuentra la historia de la madre de Jesús cuando falta a un culto. Y se da cuenta que Jesús está predicando y ellos van y lo buscan, pero llegan muy tarde. De hecho, había una gran multitud y ellos no podían entrar. Y la escritura dice que la madre de Jesús y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Fíjense bien, Jesús estaba hablando y ellos querían hablar. Para empezar, a mí se me hace una falta de respeto el interrumpir a alguien cuando está hablando. Y más cuando se trata de la predicación de la palabra de Dios. Por eso se tiene que entender que cuando estamos en la casa de Dios, en la iglesia, y se está exponiendo la palabra de Dios, debemos estar atentos, escuchar lo que Dios quiere de nosotros o lo que Él nos va a hablar, independientemente la necesidad que usted tenga. Tiene que estar atento y dejar que las demás personas también puedan escuchar. Entonces, María llega con sus hijos y le dice a uno de los que están ahí, ¿sabes qué? Háblale a Jesús, porque la multitud era mucha y no les permitía el paso. Y se fueron entre la multitud algunas personas a buscar a Jesús para decirle, ¿sabes qué? Pues tu madre ahí está afuera y te busca. Y hay una respuesta bien interesante, bien contundente también de parte de Jesús. A veces Jesús es muy duro con sus palabras, con sus respuestas, pero no siempre será todo amor o miel sobre hojuelas. No siempre la palabra será ese bálsamo que te cure. A veces te va a curar de una manera fuerte, que te mueva las emociones y a lo mejor hasta te va a hacer enojar o te vas a hacer o te va a hacer sentir mal. De hecho, ellos con buenas intenciones, sabiendo que era la madre de Jesús y muy atentos, fueron con Jesús y se atrevieron a darle el mensaje a uno de los discípulos y luego ellos a Jesús y le dicen, tu madre ya llegó y ahí está allá afuera y te está buscando y quiere hablar contigo. En otras palabras, la madre de Jesús lo que quería es que parara de predicar. Ojo aquí. Usted puede decir, pastor, pero ¿dónde dice la Biblia eso? O sea, la madre de Jesús, María, tenía un pensamiento que ya la estaba moviendo, que no era de Dios ni de Jesús, su hijo, el Hijo de Dios. Satanás ya había hablado a su corazón y ella había recibido ese dardo envenenado y les habían dicho los fariseos que Jesús estaba endemoniado porque creían que por Belcebú echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos, porque Jesús echaba fuera muchos demonios y sanaba a muchos enfermos. Es el Señor de los milagros y el Señor de las multitudes. Entonces el diablo, cuando no puede destruir a Jesús, cuando no puede detenerlo, cuando sabe que es imposible pelear contra él, y cuando Jesús una y otra vez en la carne lo hizo a un lado y lo derrotó constantemente, buscó por medio de quién afectarlo. Y por eso el pensamiento de la palabra de los fariseos se volvió un pensamiento en la mente de María, porque ella consintió. María, que lo cargó 9 meses en su vientre, María que escuchó la voz de los ángeles, María que fue confirmada por Simeón y por Ana la profetisa en el templo cuando decían que la salvación había llegado a Israel. Ellos y María ya habían sido confirmados que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Y estaban seguros. El problema aquí es que Jesús estaba muy entregado a la predicación. Tan entregado que a veces no dormía o dormía muy poco. No comía, ayunaba mucho y comía muy poco. Y ellos pensaban que estaba fuera de sí, que estaba perdiendo las facultades mentales. En otras palabras, se escucha mal, pero creían que estaba enloqueciendo. Por tanto trabajo, por tanta entrega y ellos no fueron al culto. No lo apoyaron más ministerialmente. Lo habían dejado, lo habían abandonado y así habrá gente en tu ministerio, en tu amistad, en tu familia, que a lo mejor te crean por algún tiempo, a lo mejor te apoyan, pero será por temporadas, porque después cuando la lucha se ponga fuerte en tu vida y que tú empieces a predicar y que te persigan, que te critiquen, que te levanten falsos y que te empiecen a
a correr de lugares, a decir cosas que no son, la gente se va a asustar y va a tender a dejarte a solas como a Jesús. Y Jesús siguió predicando porque es necesario que nosotros sigamos hablando lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que hablemos. Y Jesús estaba predicando el reino de Dios y estaba salvando a gentes. Multitudes y multitudes eran arrancados de los brazos del mismo infierno y llevados a la misma gloria de Dios. Los pecados eran perdonados, los enfermos eran sanados y la gloria de Dios estaba en la tierra. Literalmente la gloria de Dios en la tierra. Por eso el enemigo tuvo que mover a María y María le dijo, mándenlo venir. Jesús hizo una respuesta en forma de pregunta y dijo, ¿quién es mi madre? Obviamente que él conocía que María era el vaso que Dios el Padre había utilizado, pero la pregunta está llena de indignación, llena de incertidumbre, llena de una reprensión, de una exhortación para sus discípulos. Había multitudes y personas que estaban ahí. Tenga cuidado con las falsas doctrinas, con lo que va en contra de la palabra de Dios. Si Dios dijo que mentir es pecado, mentir es pecado. Si Dios dijo que atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás era blasfemar, eso es blasfemar en contra de Dios. Tenga cuidado, que el enemigo es astuto y cuando no te va a tumbar, te va a querer engañar. A Jesús no lo pudo tumbar, ni lo pudo detener, ni lo podrá jamás. Porque Jesús es el Rey de Gloria. Pero lo intentó engañar por medio de un familiar. Él se va a acercar a ti, el enemigo. Se va a acercar por medio de una forma violenta, agresiva. Y cuando no te logre hacer, te va a tentar. Y cuando no te logre tentar en pecado y no caigas, te va a buscar de una manera inteligente, astuta, por medio de tus seres queridos, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Se va a acercar por las personas que estén cerca de tu corazón. María le dijo que querían tomarlo y llevárselo para darle atención profesional. En otras palabras o contextualizando, querían llevarlo con un psicólogo. Y Jesús les empezó a decir que era más importante hacer la voluntad de Dios que la voluntad de la familia. Que era más importante seguir predicando que atenderse por un psicólogo o por un doctor. Jesús les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quiénes son mis hermanos? Y empezó a señalar con la mano a los que estaban ahí. Dijo, mira, él es mi hermano. Ella es mi hermana. Ella es mi madre. Porque todo aquel que escucha la palabra de Dios con atención, con interés, y la guarda y la practica, ese es mi hermano, y esa es mi sangre, y esa es mi familia, y ese es mi interés. Y yo quiero decirte que tienes que ser muy inteligente y sabio, no pelear con la familia biológica ni con la familia en Cristo, sino que tienes que saber cuando el Espíritu Santo es quien te está llevando a esos niveles donde el diablo va a susurrar a ti, a tu gente y a tus seres queridos y a los que están cerca de ti para decir, hermano, no hagas eso, ya es muy extremo, ya te ves como muy fanático, no ayunes tanto porque sabes que te va a hacer daño, cuídate bien, tu cuerpo es el templo del Espíritu. Y te van a empezar a usar textos bíblicos para sacarte del propósito que Dios destinó para ti. Pero no dejes que nada ni nadie mueva tus convicciones. Dios tiene un plan contigo, Dios va a cumplir ese plan porque Dios es fiel a sus propósitos. Él te llamó con un llamamiento santo y el diablo va a querer impedir, pero tú tienes la victoria. Todo lo podemos en Cristo cuando Él nos fortalece. Ojo aquí, sabiduría, entendimiento y pídanle a Dios discernimiento. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en un próximo video.